cayeron edificios. Se cayeron... La pared se rompió. Que se salgan. Este desastre natural se da a menos de 2 semanas de otro gran sismo que afectó a los estados de Chiapas y Oaxaca. Al ser informado, convoqué al Comité Nacional de Emergencias y ordené activar de inmediato el Plan MX. La semana pasada, un fuerte terremoto sacudió a México en el aniversario del peor que tuvo el país en su historia. Varias ciudades, incluidas la capital, se vieron gravemente afectadas durante el terremoto y las réplicas. El número de muertos crece, miles siguen bajo los escombros y las labores de rescate se intensifican día a día. Hoy me acompaña Guillermo Preiser, tiene 18 años y vive en Ciudad de México. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, sí, gracias por invitarme. Bueno, el placer es de Postdata Noticias por tenerte acá, una entrevista bastante valiosa. Sí. Bueno, tengo entendido, como dije recién, que vivís en Ciudad de México, espero no haberme equivocado. Sí, Bien. Recientemente me mudé. ¿De dónde vivías antes? Antes vivía cerca de la Ciudad de México, era en zona conurbada, es Sí. un lugar que se llama Lerma, pero hasta hace poco pues me vine a vivir acá. ¿Hace muy poco estás? Más o menos llevo como un mes y medio, un mes más o menos. Ah, o sea que el 19 de septiembre viviste el terremoto. No, claro, sí. Sí. Súper. Guillermo, ¿cómo fueron las primeras horas luego del terremoto de aquel día? Pues, o sea, para mí personalmente fueron, digo, en lo que cabe bastante tranquilas porque a mí en lo personal no pasó nada, pero sí se sentía como esta atmósfera como de gran incertidumbre porque pues empezaron a pasar como muchas cosas al mismo tiempo, o sea, la gente pues empezó a panicar, obvio, y mucha gente cuenta que empezaron como a asaltar y cosas así alrededor de como lugares importantes, pero también había gente que estaba yendo como a ayudar, entonces fue como un caos total porque entre la gente que estaba como aprovechándose del momento de vulnerabilidad de la gente y como pues o la gente que quería ir a ayudar, se hizo como muchísimo tráfico, y también había como muchas llamadas pasando, no había línea, no funcionaba bien, entonces sí fue muy caótico las primeras horas después del sismo. ¿Vos dónde estabas cuando ocurrió todo? Cuando empezó el Estaba sismo fuerte, el 19. Sí, estaba en la Universidad Iberoamericana, estaba haciendo tarea y pues empecé a sentir como pues empezó a temblar y se empezó a sacudir todo porque nunca había sentido algo como un sismo tan fuerte como el día el 19. Y ajá, pues me levanté, evacuamos y afortunadamente no pasó nada en la universidad, pero pues definitivamente se sintió muy fuerte y todos empezamos a contactar y poco a poco pues nos empezamos a enterar por medio de redes sociales que pues habían caído edificios y que había gente dañada y que había gente enterrada y que habían muertos. Ajá, y nunca jamás me había tocado a mí en lo personal vivir como un desastre natural así tan de cerca. Aparte, lo impresionante es que un terremoto así de fuerte fue justo en el aniversario del terremoto del 85 que hubo más de 10.000 muertos. Una cosa de Sí, locos. no. Sí, a mí yo lo que digo es como, es de esas bromas que hace la vida que nada más ella se ríe porque, sí, hubo un simulacro y literalmente, o sea, hubo un Es simulacro verdad, el como a las simulacro y a las 2 horas
el terremoto. Sí, y a las 2 horas, terremoto. Ajá. Y fue, o sea, me sacó mucho de onda. Digo, yo no me espanté tanto en el momento, porque no sé, como que estaba, es de esas veces que como que medio te bloqueas y ya lo único que piensas es como, estará bien mi familia, se habrá caído otro edificio cerca de un familiar o el de mi familiar, ya sabes. Y Sí. ajá, como que piensas un poco menos en qué te está pasando a ti y como que pones al otro, no sé. Claro, Ajá. yo nunca estuve en una situación así, pero me imagino que en el momento se te deben pasar mil cosas por la cabeza, pero principalmente la familia, supongo, ¿no? No, claro. Y fue lo primero que hice, como evacuando, fue mandar mensajes a mi mamá, a mi hermano y a mi papá. ¿Estás bien? Para, pues, después como tener la incertidumbre de no saber, porque todo el mundo empezó a usar la línea, entonces se saturó y se cayó y fue todo un drama, pero al final, afortunadamente, toda mi familia estuvo bien. Lo que fue muy triste fue saber que otros no estaban tan bien, ya sabes. Sí. Una semana antes del 19 hubo un sismo, pero no fue de esta magnitud. ¿Se esperaba una réplica tan fuerte? Decían, o sea, siempre que hay un sismo aquí, te dicen que te prepares para que hayan réplicas, eh, pero bueno, nunca se dice como de qué magnitud y las réplicas siempre se esperan como más leves. Entonces, Claro, de que si tienes un sismo de 6.5, te esperas una réplica como de 5, de 4.8, claro, tuvieron una una cosa así. réplica de 7,1, cualquier cosa. Ajá. Y lo que pasa es que este sismo, o sea, el del 19, no fue un sismo de réplica del que fue antes, sino que fue un sismo por sí solo. Ah, o Y sea que eso fue lo fue que un realmente sismo mayor al que hubo una semana antes, no fue réplica. Ajá. No, no fue réplica. La réplica fue, creo que en epicentro en el sur y este terremoto fue más bien con un epicentro cerca del centro, entre Puebla y Morelos. Sí. Los estados de Puebla y Morelos, ajá, y por eso fue como lo que realmente sacó mucho a la gente de onda, porque digo, vale, si hubiera sido como, no sé, un sismo de 6.1, pues, o sea, se siente, pero, o sea, no es tan fuerte y, ajá, fue un súper susto de como ya teníamos el sismo pasado, como en la cabeza y todo el mundo se empieza a traumar de como cualquier vibración, o bueno, yo soy de esas personas que cualquier vibración ya es un sismo, entonces, Claro. cuando pasó ese sismo, pues, ajá, sí saca mucho de onda y ahorita, pues, sí hay mucha gente que está como muy asustada. Digo, yo en lo personal tengo miedo, pero al mismo tiempo no sé qué va a pasar y sí, como que me da más pendiente, no sé, como la gente que se vio muy dañada por el sismo y que vuelva a ocurrir un sismo y que esos daños nada más como que se amplifiquen, no sé si me explico. En la Ciudad de México, a nivel estructural, ¿fueron muy graves los daños? Por lo que ¿O tengo de manera leve? entendido, no, no fueron leves, o sea, definitivamente fueron graves, no fueron tan graves como en el 85, pero no, sí hubieron edificios que se cayeron bastantes, también hubieron muchísimos edificios que se dañaron, Sí, y hay un pues, montón de videos circulando por redes sociales de edificios cayendo como si fueran de cartones. Impresionante. exacto, sí, y también el hecho de que, o sea, pues chance no se caen, pero quién sabe cuándo se vayan a caer. Y si hay una réplica que de hecho hubo el otro día, el sábado, este sábado, esas cosas se pueden caer y ya hay gente que se quedó sin casa y están pues en albergues y, ajá, los daños, definitivamente si alguien que vivió en el 85 te diría que no fue tan fuerte, pero, o sea, desde mi punto de vista como que no sé cómo habrá sido el del 85, me imagino que mucho peor, por lo que cuenta mi papá, porque él sí estuvo presente, pero hasta donde puedo ver y yo puedo apreciar, los daños sí fueron grandes. Me tocó ir, de hecho, se me olvidó mencionar, a La Condesa, que es una colonia de la Ciudad de México, y pues no vi súper bien porque pues los militares y los policías nos impedían el paso, pero sí pude ver algunos edificios que estaban a punto de caerse y gente que se estaba quedando sin casa, sin oficina. Sí, la situación definitivamente no está nada simpática. Por los medios de comunicación, las primeras imágenes que se difundían, se observó un despliegue tanto militar como de emergencias enorme. Más que nada en la Ciudad de México fue impresionante. Incluso hablaban de fugas de gas, gente por la calle gritando que no fumen por riesgo de explosiones o cualquier otro desastre.
Sí. Bueno, ya me dijiste cómo afectó estructuralmente la Ciudad de México, pero en el resto de las ciudades, que el terremoto también afectó, ¿los daños fueron peores que en Ciudad de México o más o menos iguales? Digo, no tengo muy bien presente como, o sea, sí sé que hubieron daños, no sé de qué magnitud, pero para lo que me suena es que en el estado de Morelos hubieron como bastantes más daños, porque digo, me tocó participar como, pues en hacer despensas y ayudar a la gente. Entonces, cuando estábamos haciendo las despensas, como hicimos primero para la Ciudad de México, pero después estaban como hablando mucho del estado de Morelos. Entonces, yo ya me quedé como más bien aquí en la ciudad, pero sí tengo presente que por lo menos en Morelos hubieron daños. Una amiga que vive en Puebla, también dijo que, o sea, estaba dañada y que, por ejemplo, su edificio se había cuarteado, entonces que su mamá la mandó a un hotel y cosas así. Pero sí, las otras ciudades también fueron dañadas porque, pues el sismo fue, o sea, aquí se sintió, pero imagínate cómo se ha de haber sentido en las ciudades de las cuales, o bueno, de lo que yo sé, provino los sismos. Ajá. Las del epicentro. Ujú, sí. Sí, porque Em, fue como un sismo trepidatorio, o sea, que va de abajo hacia arriba y después fue oscilatorio, pero fueron como dos al mismo tiempo, no sé si me explico. O sea, yo con lo que me quedé, fueron dos tipos de sismo. Afortunadamente no pasó tanta cosa como yo me imaginé que, o me esperaría de un sismo así, pero, o sea, por lo menos aquí en la Ciudad de México no le fue muy bien a la gente. yo en los medios de México vi dos cosas que me llamaron bastante la atención. Por una, el caos social que se armó en las primeras horas que dijiste vos. Pero después Ujú. se mostraba cierta organización como para salir del problema. Es como que No, sí. puede ser que ese caos haya durado un poco y después haya empezado a organizar todo. Porque hay países que sufren terremotos y quedan en el caos por meses o por años, no se recuperan nunca. No, sí, a mí también eso fue lo que fue como un poco increíble, porque digo, el primer día sí me tocó quedarme en la universidad, porque me decían, que era inseguro y así, y entonces salía hasta muy, muy tarde, como a las 9 de la noche más o menos, y al día siguiente pues también fui a ayudar y sí era un poco un caos, que fue poco a poco, o sea, conforme fue pasando el día, como que nos fuimos organizando, nos fuimos calmando, porque como que todo el mundo quiere ayudar y es muy entendible, pero de nada sirve como ayuda sin organización, esquema, y porque inclusive en tiempos así de difíciles, pues cierto orden siempre ayuda. Entonces, pues ya empezamos a como tener coordinación entre nosotros. Yo me quedé hasta tarde para asegurarme que al día siguiente también como que quedara todo mejor organizado y entonces el armamento de despensas y el empaquetamiento y como el envío, todo eso fuera como mucho más organizado, mucho más rápido, mucho más eficaz, porque eso fue lo que empezamos a darnos cuenta entre la gente, que, o sea, realmente era como un tema de ser eficaces y como ayudar a la gente lo más rápido posible, aunque eso a veces pareciera que fuéramos un poco más lento, en realidad al final siempre ayudaba. Hubo una noticia que me llamó mucho la atención. Más que llamarme la atención, me impactó. No supe cómo tomarla. Circulaba que la Cruz Roja había pedido, había hecho un comunicado de que ya tenían suficientes voluntarios. O sea, prácticamente todo México se puso como voluntario Ujú. en las labores de Sí, rescate. La no, verdad es que impresionante. sí, sí, sí. Y también digo, no fue solamente la Cruz Roja, o sea, como hubieron, Varias este, organizaciones, sí, independientes, muchos centros de ONGs. acopio. Inclusive aquí en la Ibero, pues nos volvimos como una especie de centro de acopio, y también hubo un día en que había demasiada gente y les decíamos a la gente, ¿saben qué? O sea, como retírense porque honestamente ya somos muchas personas que estamos ayudando y ya más bien estamos como estorbándonos unos a los otros. Y ajá, me tocó salir de la Ibero y que hubiera un letrero que ya no se aceptan voluntarios, porque sí, era mucha gente y había mensajes de como, o sea, a veces decían, o sea, no importa si no estás ayudando, es mejor que no estorbes a que intentes ayudar y nada más entorpezcas todo. Guillermo, una pregunta. Según lo que vos has visto, lo que vos conocés, en cuanto al nivel de respuesta contra catástrofes, ¿es muy notoria la diferencia entre cómo se responde en la Ciudad de México en el resto de las ciudades?
Mm, pues por lo menos de los sismos puedo decir que sí. Y, y digo, porque está como muy marcado este trauma de como el 85. Entonces, las veces que me ha tocado sismo fuerte siempre es como, hay como muy buena respuesta de parte de los ciudadanos. Digo, o sea, pasó lo del caos y que había gente como asaltando y lo que quieras, pero al final de cuentas había mucha gente ayudando, y yo siento que, por lo menos en este tipo de situaciones, los mexicanos, o sea, definitivamente respondemos bien. En la Ciudad de México, no sé qué tanto en otras ciudades, yo, por lo que vi de Morelos y así, pareciera que también responden bien, y también porque pues tenía a mi amiga que preguntaba que si había alguien que hablara náhuatl y que fueran a ayudar allá y que estaban ofreciendo vuelos. Entonces yo sentí que el país en general respondió muy bien a situación de sismo, lo cual, o sea, es muy como, no sé, me alegra mucho porque pues al final de cuentas es una situación de emergencia y nos unimos para resolverla, pero también tiene como esta parte un poco de tristeza porque en otras áreas no lo hacemos igual. O sea, cuando sea como, no sé, responder ante las necesidades del día a día del pueblo o cosas así, pues ya sea por el pueblo o por los gobernantes, no respondemos así como lo hacemos cuando hay un sismo, cuando hay un desastre natural, que yo siento que es algo que puede mejorar. O sea, no, la situación no se debería de ir tan al extremo para que nosotros mexicanos respondiéramos bien. Y ¿Cómo también, fueron las medidas del gobierno? ¿Hasta ahora resultan efectivas? por lo que veo, pues sí, porque muchos, digo, puede que haya áreas por mejorar, pero yo de lo que vi y aprecié es que nos ayudaron mucho a saber nosotros ciudadanos qué es lo que necesitaban, porque pues al final de cuentas ellos son los que proveen a los profesionales, ellos tienen a los topos, ellos más o menos tienen un protocolo con el cual se procede ante estas situaciones. Entonces, cuando ellos iban, ellos nos decían, necesitamos vacunas, necesitamos cascos, necesitamos herramientas, y pues nosotros los ciudadanos íbamos a comprarlos, que digo, yo creo que al final de cuentas el gobierno debería estar preparado a cierta medida, pero es que también uno, este, no sé qué tan preparado puede estar ante catástrofes así de grandes que pues ni Claro, en todo siquiera, caso puede pues estar nadie. preparado para lo indispensable, pero no para toda la catástrofe en sí. No, claro, exacto, o sea, como chance pudieron haberlo hecho mejor, chance pudieron haber respondido mejor, o dado un mejor comunicado, no sé, pero de lo que yo sé es que a nosotros, los que fueron del gobierno y el ejército nos ayudaban a determinar qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitaban y qué es lo que nosotros ciudadanos podíamos hacer para ayudar, ya sea ir, ofrecer manos y ofrecer cascos, herramientas, o simplemente como donar y comprar vacunas, comprar medicina, comprar cosas que a lo mejor no eran directas, pero definitivamente también se necesitaban mucho. He visto que México está recibiendo bastante apoyo internacional, tanto en suministros como en personal para labores de rescate. Por ejemplo, Estados Ujú. Unidos, Israel, España, he visto que han mandado gente. Argentina, creo que en los próximos días iba a mandar ayuda junto con otros países de Sudamérica. Tanto a nivel internacional también se observa un despliegue enorme. Sí, y de hecho, bueno, me iba a tocar como un poco ayudar a esa gente que está viniendo porque de repente vienen y pues tienen dificultades para comunicarse. Yo iba a ser traductora en francés, que fue cuando fui a la Condesa y no nos dejaron pasar, pero aún así, pues sí he visto como este apoyo de como otros países que, pues, no sé, se me hizo muy padre porque muchas veces como que de repente pasa un desastre y no sé, en esos países y entonces como que dicen ayúdenos y cosas así, y todo el mundo los ayuda, pero a veces como que no se siente eso igual de como, no sé, cuando le ocurra a países que son menos desarrollados como Haití, la India o cosas así. Entonces me estaba gustando ver como este apoyo internacional, como que me quita un poco ese como paradigma que yo tenía de los países internacionales. Elimina un Y poco esa indiferencia a la que venimos acostumbrados, al menos hasta ahora. sí, definitivamente. Al menos en Argentina, una de las noticias que está llegando con más fuerza y que está generando bastante impacto entre la gente es el de los perros de rescate.
Mm, los perros de la ujú. Marina de México y de grupos de rescate del extranjero. Es una labor impresionante. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Digo, a mí no me ha tocado, pero, o sea, los perros de rescate ayudan un buen porque, pues al final de cuentas, nosotros no tenemos, o México no tenemos tan el equipo como, por ejemplo, no sé, Estados Unidos para detectar gente que está debajo. Entonces, sí nos han ayudado un buen como a encontrar a gente en los escombros y pues también hablando de perros, nos ha ayudado no solamente a encontrar como gente, sino también a perros y mascotas que pues Sí, también eso lo he visto también. ayuda. Han encontrado Y perros abajo de los escombros. sí, y ajá, como que es también muy padre como ver esto de que también los animales nos pueden ayudar un poco y que al final, o sea, sí nosotros valemos, pero pues también ellos ayudan mucho y su presencia, pues, no sé, aparte de alegrarnos el día y de repente no sé, jugamos con ellos, son muy, muy útiles y no sé, es como muy padre ver que es como, sí, es una cosa de humanidad, pero también es una cosa como de vida, no sé si me explico. O sea, como de Acá estoy proteger viendo a... la última actualización de la cifra de víctimas fatales del terremoto. Dice, las muertes por estado, 180 en Ciudad de México, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 3 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. ¿El gobierno ha hecho algún anuncio sobre si se esperan o no más víctimas fatales? Digo, yo no sigo tanto las noticias del gobierno. Mi mamá sí, y yo por lo que he escuchado es que el gobierno no ha hecho exactamente un buen trabajo como de comunicar tanto a la gente. O sea, sí, de decirnos qué necesitamos, pero como el gobierno en sí, o sea, no sé, como que no he recibido como este feedback O de sea, es como están. que se ocuparon de la necesidad básica, pero están fallando en el tema de comunicar, de actualizar constantemente. Ujú, y, o sea, puede que esté mal porque, pues al final, como te dije, yo no sigo tanto las noticias del gobierno. Digo, con buena razón, porque pues al final de cuentas, el gobierno tiene un historial de, pues, no decir la verdad siempre, Claro, pero, justamente por eso te preguntaba. Sé que en la sociedad mexicana hay críticas y muy fuertes en el campo de la política. sí, no, claro, y como definitivamente creo que pueden aplicarse inclusive a situaciones como esta, este, y a lo mejor chance entendible para que no cunda el pánico, pero definitivamente pues muy importante saber la verdad, o sea, saber si se necesita albergue, qué tanto tiempo, presupuesto, o sea, no he escuchado estas cosas y más bien las que he escuchado son como de organizaciones independientes o de gente conocida que se está juntando para hacer, no sé, ahorrar dinero para construir casas y cosas así. Pero del gobierno en sí, o sea, honesta, no he escuchado tanto. Bueno, Guillermo, muchas gracias por habernos dado esta entrevista. La verdad que se agradece. Espero que México pueda recuperarse pronto de una catástrofe así, una catástrofe horrible, por lo que nos está Claro. mostrando. Mucha fuerza para tu gente, para vos, para la familia, para todo el Sí, mundo. sí, muchas gracias. Y pues también, si pueden ayudar con algo. O sea, digo, yo no, a mí no me pasa nada afortunadamente, pero sí, sí sé que hay gente que, también desafortunadamente, sí, casi siempre son a los más vulnerables, a los que más mal les va, pero, sí, lo que sea que puedan ayudar, inclusive con esta plataforma o cosas así, es muy, muy agradecida la ayuda. Muchas gracias, Guillermo. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro sitio web postdata.medios.com.ar o en nuestro Twitter @npostdata. Muchas gracias por haber escuchado esta entrevista.